El mundo acompaña la crisis porque pasa el estado de la Venezuela, principalmente después que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autointituló, se autodenominou presidente en ejercicio, presidente de hecho de la Venezuela, ¿no? Y la pregunta que yo quiero hacer en este video es si el reconocimiento que muchos países de Unión Europea, de América Latina y los propios Estados Unidos conferirán a Juan Guaidó es un reconocimiento aceptable del punto de vista del derecho internacional. Bueno, si usted no me conoce, mi nombre es Ronaldo Bastos. Yo soy profesor de Derecho Internacional aquí en Brasil y también investigador visitante en la Universidad Nacional de Rosario. Hoy quiero hablar sobre hacer un análisis un poquito más jurídico de esta cuestión de Venezuela, ¿no? Y quiero trabajar con el Instituto de Reconocimiento de Estado, pues muchos estados reconocieron el gobierno de la Venezuela. Bueno, la primera cosa que tenemos que hablar es sobre el reconocimiento de Estado. Yo quiero hablar de reconocimiento de gobierno, pero vamos a hablar en primero de reconocimiento de Estado. El reconocimiento de Estado es un acto unilateral que es fundamentalmente declaratorio. Indica que el Estado reconocedor acepta la personalidad jurídica de derecho internacional al Estado que es reconocido. Eso confiere una serie de derechos y deberes para los estados que son reconocidos, todo de acuerdo con el artículo 8 de la Declaración de Derechos y Deberes de los Estados, la conocida Declaración de Montevideo. Bueno, el reconocimiento de gobierno pasa por un análisis similar a esto, ¿no? Y no es un acto obligatorio. Los países para existir, los gobiernos para existir, no necesitan del reconocimiento de los otros estados, de los otros gobiernos. Pero él es utilizado, este instituto de reconocimiento de gobierno, es utilizado principalmente en los casos de instabilidad política, como revoluciones, golpes de Estado, fraudes en procesos electorales, cambios en la orden constitucional, o cuando no hay elecciones libres, democráticas, etcétera, etcétera. Entonces, en general, los países utilizan el reconocimiento de gobierno en estos casos, ¿no? Y el reconocimiento de gobierno es un acto muy claro, muy evidente, del punto de vista teórico, pero del punto de vista práctico tiene una serie de problemas. El primer problema es lo que se refiere a la legitimidad de los gobiernos, ¿no? Se reconoce gobiernos que tienen legitimidad del punto de vista de la sociedad mundial. Y el propio concepto de legitimidad es un concepto muy complicado, muy difícil de especificar. Y por otro lado, un otro problema del acto de reconocimiento de gobiernos es que no es un acto diversamente del reconocimiento de Estado que hay un convenio que habla sobre esto. El reconocimiento de gobierno no hay este convenio, no hay normas internacionales, de modo que él es reglado solo por la costumbre internacional. Entonces,
hay una problemática en torno del reconocimiento de gobierno del punto de vista práctico. ¿Y cuáles son las características que necesitan tener para que tengamos un reconocimiento de gobierno? Considera-se, del punto de vista de la sociedad internacional, el principio de la efectividad. El principio de la efectividad va a decir que un nuevo grupo político es legítimo y por tanto puede ser reconocido cuando él tenga un control político sobre su territorio y sobre la población, la gente de este territorio, o tenga la posibilidad de tener este control político. Por otro lado, considera-se que debe-se reconocer un gobierno cuando los gobiernos cumplen los convenios internacionales, cuando el proceso de elección es libre, es democrático, etcétera, etcétera. Y el acto de reconocimiento tiene muchos efectos prácticos, porque, por ejemplo, el primer efecto es el establecimiento de relaciones diplomáticas entre estados, ¿no? Si reconozco un gobierno, establezco relaciones diplomáticas con él. El reconocimiento de la llamada inmunidad de jurisdicción es otra consecuencia. La capacidad de ese Estado, de ese gobierno, de accionar tribunales internacionales es otra consecuencia, ¿no? Cuarta forma puede ser expresa, ¿no? Cuando hay un acto, por ejemplo, escrito, un acto, una carta diplomática reconociendo el gobierno. Hoy en día un tweet ya es posible, ya está siendo utilizado para reconocimiento de gobiernos, ¿no? O puede ser no expresa, ¿no? Tácita, ¿no? Un reconocimiento que es presumido por ejemplo, establecimiento de relaciones diplomáticas. Sería contradictorio que yo no reconozca un gobierno y mantenga mis embajadores en la embajada de este gobierno, en la legación de mi país, ¿no? Por otro lado, hay una serie de problemas en relación al principio de la no intervención, porque este principio dice que los estados no pueden interferir en los asuntos internos de los otros estados, ¿no? Por ejemplo, cuando reconoce un gobierno o un líder sin que este líder tenga efectividad, o sea, tenga control sobre el territorio y las personas de ese estado, con el objetivo de hacer caer un gobierno legítimo, ¿no? El problema es que en Latinoamérica los reconocimientos de gobierno, no solo en Latinoamérica, en el mundo hay mucha retórica, digamos así, y este concepto de reconocimiento que es un concepto abierto, es un concepto que es manipulable, ¿no? Utilizable por variados grupos políticos. Si tú piensas en las dictaduras latinoamericanas con influencia de los Estados Unidos, de la CIA, por ejemplo, es una interferencia
no debida, ¿no?, en los asuntos internos, o el apoyo que la Unión Soviética ha dado a líderes comunistas locales en el Afganistán, con el fin de invadir el Afganistán en la década de 80, o el apoyo que Estados Unidos y Inglaterra han dado para líderes locales de Siria, por ejemplo. Y mucho de la guerra de la Siria tuve influencia de estos apoyos externos. En América Latina tenemos problemas también en relación al reconocimiento de gobierno. Cuando Dilma cayó aquí en Brasil, en el proceso de juicio político, el propio Maduro no reconoció el gobierno Temer, ¿no? Michel Temer fue el presidente, era el vicepresidente de Dilma. El propio Brasil no reconoció el gobierno de Federico Franco en Paraguay cuando hubo el impeachment el juicio político, ¿no?, de Fernando Lugo. El Paraguay incluso fue suspenso del Mercosur porque hay una cláusula democrática en Mercosur que dice que los países que pertenecen al Mercosur tienen por obligación ser democráticos, tener procesos libres de escoja de presidentes, jefes de Estado. En la Organización de los Estados Americanos hay también cláusula de este tipo. El artículo 9, por ejemplo, trae una cláusula de este tipo. Esta disposición, este artículo, fue utilizado para suspender Cuba, por ejemplo, de 62 hasta 2009, y para suspender más recientemente Honduras de 2009 hasta 2011. Y la cuestión de la Venezuela, que es el objetivo de este video. Más de 50 países han reconocido a Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, como presidente en efectivo de Venezuela, el presidente legítimo de Venezuela. Entonces, Estados Unidos, muchos países de Unión Europea, el llamado Grupo de Lima, que es un país que es un grupo de América Latina, que tiene 14 países, incluso Colombia, Brasil, Argentina, pero también Canadá. De esos países, solo México y Uruguay no apoyaron a Juan Guaidó, ¿no? ¿Cuál es mi opinión del punto de vista del derecho internacional sobre esta cuestión de reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó? Bueno, en mi punto de vista, la cúpula, la élite de las Fuerzas Armadas están al lado de Maduro y, por tanto, no hay posibilidad de cogitar que Juan Guaidó tenga control efectivo sobre la población, sobre el territorio de la Venezuela. Incluso Juan Guaidó hoy está... nadie sabe dónde él está, porque con un miedo verdadero mismo, ¿no? Un miedo justificable de sufrir un cárcel de Maduro, ¿no? Incluso creo que el vicepresidente de la Asamblea Nacional está en cárcel. Entonces, como Juan Guaidó no tiene este control efectivo de la población, del territorio venezolano,
de este punto de vista, los reconocimientos de los estados son ilegales, ¿no? Los reconocimientos del estado son ilegales. Hay incluso una discusión en el derecho internacional sobre dos doctrinas sobre este acto de reconocimiento. Tenemos una doctrina llamada de doctrina Tovar. Por esa doctrina, nosotros solo podríamos reconocer un gobierno si él tiene respaldo popular. O sea, si él es popular, si él tiene apoyo de la población. Porque, en mi opinión, esta doctrina es algo muy precario. Porque, por ejemplo, después del juicio político de Dilma, no podríamos, por esta lógica, reconocer el presidente Temer porque él jamás tuvo más de 6% de aprobación. ¿Y cómo vamos a medir la aprobación? Son encuestas de opinión. No sé si este es el método más adecuado. Hay una otra doctrina llamada de doctrina Estrada, en que se propone que no es posible este acto de reconocimiento, porque esto es una intervención indebida en los asuntos internos de los estados. Entonces, el que los estados pueden hacer es romper relaciones diplomáticas, ¿no? Si no estás de acuerdo con un gobierno porque no consideras que este es un gobierno legítimo, no hubo elecciones libres, etc., su papel en cuanto al gobierno es romper relaciones diplomáticas con este gobierno. Entonces, de este modo, yo creo que en este punto de vista, el acto de reconocimiento es una intervención en los asuntos internos del Estado venezolano y es ilegal del punto de vista del derecho internacional. Hasta porque apenas un general, si me acuerdo, está al lado de Juan Guaidó y todos los otros de 600 generales están al lado de Nicolás Maduro. Entonces, Juan Guaidó no tiene este control efectivo. Esto es un lado. El otro lado es que no podemos desconsiderar, olvidar los atentados, las ilegalidades del gobierno Maduro, no que se refiere al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, perseguiciones a opositores políticos, cerceamiento de vehículos de imprensa, prisiones, cárceles ilegales, todo esto es condenable del punto de vista de los derechos internacional de los derechos humanos. Es por eso que Washington ha interpuesto un pedido de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para que Maduro autorice la entrada de la ayuda humanitaria. Washington no es inocente, ¿no? Su objetivo es que la ayuda humanitaria cause una duda en los venezolanos. Queremos el Estado de la pobreza y de la falta de salud, de medicinas, o queremos un Estado con comida, con nutrición, con medicinas y con una calidad de vida todavía precaria, pero más calidad de vida, ¿no? El problema es que en el Consejo de Seguridad los votos solo pueden ser tomados
por consenso, ¿no? En el Consejo de Seguridad, en estas cuestiones que son consideradas cuestiones importantes, tenemos que tener todos los votos de los miembros del Consejo de Seguridad. Y por supuesto que Rusia y China no va a dar este voto a los Estados Unidos. Entonces, esa resolución nunca va a ser aprobada en mi punto de vista. Entonces, para hacer alguna conclusión de este video, es que por un lado es un acto ilegal este reconocimiento del gobierno Juan Guaidó. Por otro lado, en razón de las ilegalidades de Maduro en relación a los derechos humanos, los estados tienen que hacer, de hecho, alguna presión diplomática para tener nuevas elecciones. Entonces, es ilegal el acto de reconocimiento, un gobierno Juan Guaidó no existe. Por otro lado, creo que es ilegítimo el gobierno Maduro y tendríamos que tener en Venezuela nuevas elecciones. Bueno, este canal es para divulgar mis opiniones y mis ensinamientos de derecho internacional, no solo para brasileños, pero también para los estudiantes latinoamericanos. Espero que ustedes tengan gustado de este video y pido que se inscriban en el canal y me acompañen en los próximos videos.